Buenas, gente. Bueno, en este video vamos a aprender o a practicar cómo se trabajan las tablas temporales en SQL. Estas tablas temporales, ya en problemas de la vida real, en base de datos, nos pueden servir para muchas cosas. Un claro ejemplo puede ser que nos pidan un informe, un reporte o un análisis de datos de una tabla en específico o de datos en específico. En este caso vamos a trabajar con una tabla que hemos venido desde el video anterior y con esta vamos a crear una tabla temporal y esa tabla temporal nos va a servir para calcular unos datos que supongamos que nos están pidiendo en un informe. Ok, voy a mostrarles la tabla. Okay, tenemos estos datos. Supongamos que nos piden que calculemos o saquemos que de estos clientes que tenemos en esta tabla muestra, cuáles superan la edad de 30 años y cuáles no. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear una tabla temporal que se asigna de la siguiente manera. Se asigna así. Vamos a crear una tabla, ¿verdad? Ponemos el símbolo numeral y en este caso le vamos a poner clientes. Tenemos que enviarle todos los parámetros que va a tener esta tabla. En este caso va a tener un código de tipo entero, un nombre de tipo varchar, vamos a concatenar nombre y apellido, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle unos 200, una fecha de nacimiento, que va a ser del tipo date, un rango, que este es el valor que vamos a calcular, en este caso sería un varchar 100, y un estado, vamos a ponerle un tipo bit. Ok, ya cuando hemos creado dicha tabla, lo siguiente que vamos a hacer es, para pruebas, ¿verdad? Vamos a insertar los datos de esta tabla que ya existe, la que está en producción, llamémoslo así, a la tabla temporal. La ventaja de las tablas temporales es que podemos hacer actualizaciones, podemos eliminar y nunca vamos a afectar a la tabla origen. Ok, entonces, ¿cómo se hace esto? Se hace igual, un insert into, vamos a poner el nombre de la tabla, en este caso clientes, la tabla temporal, y lo que vamos a hacer es hacer un select de la tabla que vamos a obtener los datos, que en este caso va a ser la tabla cliente. Entonces vamos a ver, vamos a ocupar código, nombre, fecha de nacimiento. Vamos a ocupar, bueno, vamos a dejar un campo vacío que va a ser para el rango, que es el que vamos a actualizar. Y de esto después vamos a obtener el estado. Aquí lo podemos hacer es ordenarlo por código. En este caso nos podemos aprovechar de eso, de menor a mayor. Ok, vamos a ejecutar para que vean. Si seleccionamos la tabla clientes, vamos a obtener los datos más el rango, que es lo que vamos a calcular ahorita, que es lo que nos va a servir la tabla temporal. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Supongamos que lo que se ocupa saber es nada más si cada uno de estos clientes tienen son mayor a 30 años o menor a 30 años. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a utilizar un ciclo while adentro del SQL. ¿Cómo lo declaramos? Bueno, vamos a declarar todas las variables que ocupamos. Primero, vamos a hacer declare. Vamos a declarar un control que va a ser de tipo entero. Y ese control, lo que vamos a hacer es asignarle el máximo valor que tiene la tabla clientes
mediante código. O sea, hay muchas maneras de hacer esto. Sin embargo, como la tabla clientes tiene los códigos como enteros, lo podemos realizar de esta manera. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asignarle ese valor. ¿Cómo? Bueno, max, código y la tabla. Con esto ya obtenemos el valor máximo y se lo asignamos a la variable i, que nos va a servir como control, de la tabla clientes. ¿Qué otra cosa ocupamos? Bueno, vamos a ocupar un control de tipo entero, que este control lo que va a hacer es llevarnos el conteo de cada una de las filas que ya va actualizando. Después de que se hace esa parte, vamos a inicializar la variable control con un valor de 0. Luego que declaramos la variable control, vamos a ocupar una variable de tipo entera, en este caso, que se va a llamar edad. Vamos a declarar edad integer y la vamos a igual inicializar. Ya van a ver para qué esto es. Ya cuando tenemos inicializados todas estas variables, lo que vamos a realizar es un ciclo while. ¿Cuál sería la condición? Mientras control sea menor o igual a el valor máximo de la tabla de origen, en este caso del campo código. Entonces, mientras control sea menor o igual a índice, va a ir realizando nuestra lógica. Ok, vamos a inicializarlo. Y aquí vamos a meter toda la lógica. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Bueno, vamos primero a decir que la variable control es igual a control más 1. ¿Qué es lo que hace esta parte? Bueno, esta parte lo que realiza es, como el control ahorita es 0, el primer valor es 1, entonces vamos a iniciar con 1 y así sucesivamente. Cada vez que una vuelta en el while va a ir sumándole 1 al controlador. Ok. Después, ¿qué es lo que ocupamos seleccionar? La edad. Entonces vamos a hacer un select para la edad, la variable edad, ¿verdad? Va a ser igual a, aquí vamos a utilizar una función que se ha realizado en el video anterior, que es la que nos calcula la edad a partir de una fecha de nacimiento. Ahí lo pueden buscar cualquier cosa. En este caso no voy a volver a explicar y vamos a irnos directo a ejecutar la función. Ok. Sería. Y le vamos a enviar la fecha de nacimiento de la tabla temporal, en este caso, clientes. Y bueno, aquí, pequeño gran detalle, aquí no era clientes, aquí era la temporal. Ok, ya cuando tenemos inicializado, bueno, igual nos puede servir, vamos a dejarlo para que vean, nos puede servir porque al fin y al cabo son los mismos datos y aquí no estamos modificando nada, solo estamos consultando. Pero bueno, ya cuando tenemos asignado la edad del cliente, tenemos que decirle la condición cuando el código sea igual al controlador. ¿Para qué? Para que nos vaya trayendo fila por fila. Ya cuando se tiene esa edad, tenemos que hacer la validación con un simple if. Por ejemplo, if edad, si la edad es mayor a 30, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos igual begin and de hacerle un update a la tabla temporal cuando el código sea igual al control. ¿Qué vamos a actualizar? Vamos a actualizar el campo rango. Vamos a ponerle aquí el cliente tiene más de 30 años. Ok.
En caso contrario, vamos a hacer un else. O sea, si no cumplió, vamos a hacer todo lo contrario. Vamos a hacer else, begin, end. Y para no volver a escribir todo, nada más vamos a decir que el cliente tiene menos de 30 años. O para no hacerlo tan largo como es un ejemplo, ¿verdad? Vamos a ponerlo así nada más. Ok. Ya cuando realizamos el update, él cierra el ciclo cuando llega al último. Y con esto podemos hacer un select final para que veamos la tabla que actualizó los campos. Ok, voy a botar nada más la tabla clientes para que esté limpia. Ok, y ahora voy a ejecutar todo el código. Y aquí es igual, select from la tabla temporal. Entonces consultamos aquí, corremos y ya nos trae todos los datos. Si vemos, ejecuté los dos para que vean la diferencia. El primero tiene el rango vacío. Ya cuando él hace el actualizar, ya me hace la validación. En este caso, estos tienen más de 30 años, menos de 30 años. Y si queremos verlo más clarito, para que vean que no se está cometiendo algún error, le podemos decir aquí, por ejemplo, nombre, que nos traiga la A, que utilizando la función que hayamos creado. Ok. Utilizando la función, enviamos fecha de nacimiento. Vamos a ponerlo aquí A. Lo voy a poner así en mayúscula para diferenciarlo. Vamos a traer también el rango y el estado. Ahorita no vamos a hacer variaciones de forma, ¿verdad? Ok, vamos a dropear la tabla también, la temporal. Ajá. Listo. Y vamos a ejecutar el código para que vean la diferencia. Listo. Aquí sí vemos 34 más de 30, 32 más de 30, 23 menos de 30 y 28 menor de 30. Y con esto, o con esta función, bueno, con este apartado de las tablas temporales, podemos hacer tanto validaciones, actualizaciones, existen las vistas, ¿verdad? Pero bueno, lo utilizamos como para modo ejemplo. Ya con esto podemos correr, podemos asignarles índices, podemos utilizar cursores, podemos hacer muchas cosas que tal vez no lo vamos a hacer directamente en una tabla ya que está en producción, porque tal vez no se puede actualizar algo o para economizar recursos, etcétera, nos puede servir. O en ciertos casos que hay que realizar cálculos muy pesados, con las tablas temporales podemos, eh, bueno, utilizar lo que ya existe y agregarle campos como se vieron en este caso. En este es el caso, el campo rank. Y ya igual lo podríamos utilizar dentro de una vista. Eso es para, depende de lo que se ocupe ya en la realidad, en un problema que se nos presente.